Soy la mayor Olivia Hayes, de 33 años, soldado del ejército de los Estados Unidos. He llevado este uniforme a través de los desiertos de Afganistán, atravesando el polvo de Irak y en lugares que la mayoría de la gente preferiría olvidar. Allí, bajo fuego enemigo, nadie cuestionó mi valía. Mis hombres me saludaron, confiaron en mí y obedecieron mis órdenes cuando segundos marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. En la guerra era visible, aguda, inquebrantable, necesaria. En casa era algo completamente distinto, la hija que nunca llegó a compararse con la brillantez de mi hermana menor, Sophia Hayes. Su nombre siempre pronunciado con orgullo, con una admiración que jamás se me quedó grabada. Era la niña de oro, la abogada refinada con una sonrisa como un cartel de campaña, un futuro que brillaba como torres de cristal que se alzaban en el horizonte de la ciudad. Mi madre estrechaba la mano en público como si Sofía fuera prueba de algún favor divino. Nuestra Sofía, decía, como si los demás fuéramos personajes secundarios de su historia. ¿Y yo? Me presentaron con un suspiro, casi una disculpa. Olivia está en el ejército. Por cómo lo decían, uno pensaría que era una afición que se me pasaría con la edad, no una vocación que me costó la vida. Aprendí de joven cómo las comparaciones se graban en la piel. En Navidad, mientras Sofía abría joyas o entradas para Broadway, yo encontraba calcetines, un libro que nunca quise, el tipo de regalos que le das a alguien que no conoces bien. En las cenas de los domingos, la conversación giraba en torno a los casos de Sofía, sus mentores, sus logros impecables. Cuando intentaba hablar de patrullas de compañeros de armas que nunca volvían a casa, la sala se ponía rígida. Mi padre, el general Robert Hayes, un hombre al que admiraba en su día, solía tomar su vaso. «Eres demasiado serio», murmuraba, como si el dolor por los soldados caídos fuera un defecto en mi carácter. El whisky en su mano se convirtió en su verdadero compañero, no yo. Me preguntaba cómo un hombre con estrellas en los hombros, que entendía el sacrificio, podía mirarme con tanto desdén. Quizás veía demasiado en sí mismo, la disciplina, la terquedad, pero en mí esos rasgos se convirtieron en algo que no podía tolerar. «Crees que sabes más que nadie», ladraba, aunque reservaba su dulzura para Sofía y su indulgencia para sus errores. Para él, yo era la hija rígida e inflexible que no podía suavizar la voz ni arquear la espalda lo suficiente para encajar en su imagen de lealtad familiar. Mi madre Margaret no me ofreció ningún escudo. Vio en Sofía todos los sueños que una vez abandonó por el matrimonio y se deleitó con la luz reflejada. Conmigo parecía cansada, como si mi presencia le recordara caminos no tomados. «Intenta sonreír más, Olivia», susurraba antes de apretar los labios. «La gente no te entenderá si te comportas como un soldado a donde quiera que vayas». Quería decirle que no me comportaba como un soldado, me comportaba como alguien que había sobrevivido, pero me mordí la lengua. Años de silencio me habían enseñado que las palabras eran inútiles en oídos decididos a no escuchar. Así que interpreté mi papel, la hija ignorada, la uniformada en las fotografías familiares, ligeramente apartada, como si el camuflaje de la disciplina pudiera protegerme de la cruda realidad de que, sin importar lo que hubiera soportado en el extranjero, el campo de batalla que me esperaba en casa exigiría algo mucho más brutal. La noche de la boda de mi hermana debería haber brillado de alegría, pero para mí tenía el peso de una frase ya escrita. El salón de baile de la Corona de Cristal en Nueva York relucía como un joyero, con candelabros que iluminaban las mesas vestidas de seda blanca y ribeteadas de oro. 300 invitados llenaron el espacio, políticos, generales retirados, financieros con gemelos que brillaban como trofeos. Para ellos era una celebración del legado y la riqueza. Para mí era un teatro donde todos los papeles ya estaban asignados, y el mío era el silencio. Llegué con mi uniforme azul de gala, zapatos lustrados que reflejaban los metales del suelo de mármol fijados con alfileres justo donde lo exigían las normas. Lo había llevado con orgullo incontables veces, pero bajo ese techo parecía un disfraz para provocar susurros. Al entrar capté miradas fugaces, cortantes, despectivas. Los familiares asintieron cortésmente y luego desviaron su atención. Sus sonrisas se ensancharon solo cuando Sofía entró con su vestido de satén, acompañada de su prometido Ethan. Cada gesto ensayado para la admiración. Los aplausos lo seguían como una marea. Me dije a mí mismo que no me importaba. Después de todo, había estado en medio de tormentas de polvo que se tragaban la luz del día en los cuarteles.
donde los únicos aplausos provenían de los latidos del corazón que aún latían tras una emboscada. Pero aquí, bajo candelabros de cristal, me sentí más pequeño que nunca en la guerra. Los ojos de mi madre me recorrieron como si revisaran algún detalle de la decoración, y luego volvieron a posarse en el velo de Sofía. Mi padre se quedó junto a la copa en la mano, con la postura relajada por el whisky. Reconocí la firmeza de su mandíbula, la carne de sus mejillas, los primeros indicios de una tormenta que nadie más parecía notar. Me moví por la sala como un invitado en mi propio juicio. Las conversaciones se silenciaron a mi paso y luego volvieron a llenarse de risas que no eran para mí. Un senador me estrechó la mano brevemente y se inclinó para felicitar a Sofía, llamándola el futuro. Un coronel retirado le dio una palmada en la espalda a Ethan, como si fuera él quien había llevado el uniforme. La música, con violines, llenaba el aire de algo casi sagrado. Sin embargo, debajo, sentía como se apretaba una soga que no podía ver. Conocía a esta familia lo suficiente como para saber cuándo se preparaba un escenario, las luces, los invitados, el silencio en torno a mi nombre. Todo formaba parte de un guión y, tras el tintineo de las copas, oí el leve crujido de una trampa al cerrarse. La trampa se reveló en el más simple de los gestos, un fuerte tintineo de copa contra plata, mi padre levantándose vacilante cerca de la barra, la sala en silencio como si incluso las lámparas de araña se inclinaran para escuchar. Conocí esa postura por cómo se cuadraban sus hombros cuando el whisky se convirtió en su coraje. Mi respiración se apoderó de mi cuerpo, preparándose antes de que mi mente comprendiera por qué. Familia, resonó, su voz llenando cada rincón dorado. Esta noche damos más que bendiciones. Esta noche, mi hija mayor, la mayor Olivia Hayes, nos muestra lo que realmente significa la familia. Una pausa lo suficientemente larga como para que 300 ojos me encontraran. Entonces el golpe llegó, no con los puños todavía, sino con palabras afiladas como metralla. Decidió regalarles a su hermana y a Ethan la finca Mountain Estate en Colorado, un regalo de bodas de $2 millones. La sala estalló, las sillas rasparon, las manos se juntaron, los vítores se alzaron como cañonazos. Sofía se tapó la boca con un jadeo ensayado, con los ojos brillando a través de las grietas de su fingida sorpresa. Ethan la rodeó con un brazo, sonriendo como si acabara de heredar un reino. Un calor me invadió, subiendo del pecho a las orejas. Esa casa no era un regalo, era mi santuario, el único lugar donde el silencio se sentía como paz en lugar de castigo. Cada centímetro de ella se había apagado con noches de insomnio y despliegues que me vaciaron. Y ahora, frente a senadores, generales y desconocidos, mi padre había declarado que ya no era mío. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas chirriaron contra el mármol, cortando los aplausos. Mi voz firme, pero afilada como el acero, se escuchó por todo el pasillo. Eso no es cierto. Nunca estuve de acuerdo con esto. El silencio que siguió fue más denso que cualquier zarpazo en el campo de batalla antes de una emboscada. La sonrisa de mi madre se quedó petrificada como porcelana a punto de romperse. Una prima susurró en voz alta. Debía de estar bromeando, pero yo no bromeaba, estaba harto de callar. Murmullos se deslizaron entre la multitud. Alguien egoísta siseó. Otra voz, aguda y crítica. Es una soldado. Seguro que entiende el sacrificio. Sacrificio. La palabra se retorció como una cuchilla. Hablaron como si los años que había dado, los cuerpos que había llevado, los amigos que había enterrado, no fueran prueba suficiente. Querían más, querían sangre disfrazada de generosidad. Me quedé allí, con el corazón latiendo contra la tela de mi uniforme, el peso de los metales en mi pecho repentinamente insoportable. A mi alrededor, el salón de baile relucía, pero en mis entrañas sentía que la oscuridad se cernía sobre mí. Los aplausos se habían convertido en condena, y por debajo de todo, oí el primer rugido sordo de una tormenta que mi familia había preparado mucho antes de que la música comenzara. El silencio tras mi negativa duró apenas un instante, pero en ese suspiro sentí que el aire cambiaba. El rostro de mi padre, ya enrojecido por el whisky, se oscureció hasta adquirir un tono más peligroso. Su mano golpeó la mesa con fuerza, los cubiertos resonaron como disparos lejanos. No avergonzarás a esta familia delante de nuestros invitados, rugió, destrozando la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí, pero no me inmuté. Durante años había soportado sus diatribas en privado, palabras destinadas a herir sin dejar cicatriz.
Pero esto era diferente, esto era público, no habría retirada al silencio esta noche. Avanzó tambaleándose, cada paso más pesado que el anterior, su presencia llenando el espacio entre nosotros como una tormenta. Vi el temblor en su mano, el destello de furia en sus ojos. Abrí la boca para hablar, pero el momento se disolvió en violencia antes de que pudiera articular las palabras. Su puño me golpeó el pecho con la fuerza de un ariete, y el impacto me dejó sin aire. Un dolor intenso me recorrió el cuerpo al tambalearme hacia atrás, mientras las lámparas de araña del salón se balanceaban como cometas borrosos en el cielo. Entonces llegó el segundo golpe. El borde afilado de una mesa de banquete de acero me impactó en el cráneo. El crujido resonó con más fuerza que la música. Un calor me recorrió la sien, un río rojo sobre lino blanco. Me cedieron las rodillas y sentí que me deslizaba, desplomándome sobre el suelo pulido. El mundo se fracturó en fragmentos de jadeos, cortando el aire, una mujer gritando, sillas, vasos rasgándose, haciéndose añicos. Por un instante floté entre la oscuridad y la luz, consciente solo del latido en mi pecho y el escozor de la sangre en mis ojos. En algún lugar más allá del caos, vislumbré. La teniente Hannah Kim, un rostro de despliegues pasados, firme e inflexible. Su teléfono estaba en alto. El pequeño resplandor rojo de una transmisión en vivo ardía como una brasa entre la multitud. Aunque mi visión se nublaba, supe lo que eso significaba. Por una vez, la verdad no podía quedar enterrada bajo susurros y vino. La violencia de mi padre, la traición de mi familia, ya no se limitaba a estos muros. El mundo observaba. Entonces la oscuridad me arrastró, pesada y absoluta, y lo último que oí fue la voz de mi madre, aguda y frenética, intentando hilvanar el desenlace con mentiras. Salí de la oscuridad al aire aséptico y penetrante del hospital. Una luz blanca me presionó los párpados hasta que los abrí a la fuerza. El techo estaba estéril, el zumbido de las máquinas, constante como un tambor, me recordaba que seguía vivo. Por un instante no pude recordar dónde estaba ni cómo había llegado allí. Entonces el dolor regresó, agudo en las costillas, un dolor punzante en el cráneo, el tirón de los puntos en la sien. Walter Reed. Las palabras me llegaron lentamente, como una señal de radio que se abre paso entre la estática. Una enfermera se inclinó sobre su voz, tranquila pero firme. Mayor Hayes está a salvo, ha sufrido una conmoción cerebral, costillas fracturadas y varias laceraciones. Necesita descansar, a salvo. La palabra me supo amarga. Había sobrevivido a emboscadas en el extranjero. Sin embargo, aquí estaba, destrozada por las manos de mi propio padre. Me ardía la garganta al tragar, buscando aire que se sentía demasiado pesado. En la bandeja junto a mi cama, mi teléfono vibraba constantemente. La pantalla brillaba con un torrente interminable de notificaciones. Con manos temblorosas lo abrí y me quedé paralizado. El video, el momento del impacto, se repitió en la pantalla, mi cuerpo desplomándose bajo su puño, el jadeo de la multitud, el torrente de sangre. Ya se había compartido millones de veces. Los comentarios estaban llenos de hashtags. Justicia para Olivia M. Mi familia no es un abuso de desconocidos que exigen responsabilidades con una furia que mis propios familiares nunca sintieron. Por primera vez en mi vida, no era invisible. El silencio que me había asfixiado durante décadas fue destrozado por el rugido colectivo de voces que nunca había conocido. Un golpe en la puerta rompió mi confusión. El capitán Marcus Rivera entró, aún con la presencia del campo de batalla donde una vez luchamos codo con codo. Sus ojos recorrieron las vendas y los moretones, y luego se clavaron en los míos con un fuego constante. Acercó una silla, inclinándose hacia adelante. Olivia, dijo en voz baja, con el peso de sus palabras aferrándome, luchaste por este país. Te enfrentaste a enemigos armados con rifles y fuego. Ahora debes luchar por ti mismo. No dejes que escriban esta historia por ti. Su voz atravesó la niebla como una bengala en la noche. Durante años me había tragado el dolor y el silencio, convencido de que la resistencia era fuerza. Pero mientras yacía allí, con el mundo observándome, sentí que algo cambiaba. La batalla que había evitado toda mi vida ya no me acechaba. Estaba aquí y esta vez no me rendiría. Las palabras de Marcus aún resonaban en mi pecho mucho después de que saliera de la habitación. Miré al techo. Las luces estériles sobre mí vibraban débilmente, como si incluso ellas esperaran mi decisión.
Mi teléfono vibró de nuevo, otra oleada de desconocidos coreando mi nombre en el vacío de Internet. Sin embargo, no fue el ruido del mundo lo que interrumpió mi confusión. Fue el sonido de zapatos lustrados contra el suelo del hospital. El coronel Thomas Grant, mi antiguo oficial al mando, un hombre al que no había visto en años, alguien cuya presencia aún cargaba con la autoridad del campo de batalla. Entró en la habitación con el pelo canoso y su uniforme impecable. Por un instante volví a tener 25 años, firme, mientras su voz clarificaba el caos. Mayor Hayes, saludó con suavidad, pero sus ojos ardían con algo más feroz que la compasión. Examinó los moretones en mi cara, las vendas que coronaban mi cabeza, y vi en su mirada la misma ira que una vez nos impulsó a través del fuego. Acercó una silla y bajó la voz. Tienes que entender algo sobre esa propiedad en Colorado. No compraste una casa sin más. Fue asegurada por el programa de vivienda para veteranos. Tiene protecciones incorporadas, cláusulas legales tan estrictas como cualquier orden que haya dado. Esa casa te pertenece a ti y solo a ti. Si alguien intenta coaccionarte, si se usa la violencia para arrebatártelo, el ejército tiene motivos para intervenir. No solo la ley civil, sino la ley federal. Sus palabras me impactaron más profundamente que el puño de mi padre, una salvaguardia que ni siquiera sabía que era mía. Un escudo forjado no de ladrillo ni de cristal, sino de firmas y estatutos. Tragué saliva con dificultad. Siguen siendo mi familia. Susurré las palabras, que se quebraron antes de que salieran de mis labios. ¿Cómo lucho contra la sangre? La expresión del coronel Grant se endureció. La sangre que te hiere no es familia. La familia no te quita a puñetazos lo que has ganado con sacrificio. Has llevado las batallas de esta nación sobre tus hombros. No dejes que te convenzan de que eres egoísta por reclamar lo que es tuyo. Por primera vez desde el salón de baile, sentí que el aire llenaba mis pulmones sin fuego. La casa en Colorado era más que madera y piedra, era la prueba de que los años no habían sido en vano, de que las cicatrices habían construido algo duradero, y ahora comprendía que también era una palanca y un ancla que la tormenta no podía arrebatarme. Grant se recostó, con la voz firme como una orden. La decisión es tuya, Olivia, pero recuerda esto, ya no luchas sola. Las palabras del coronel Grant resonaron en mi mente como un juramento mientras yacía en la cama del hospital, pero a kilómetros de distancia, el salón de baile donde mi sangre había manchado el suelo aún no me había soltado. Ese escenario dorado aún resonaba con susurros que latían bajo el peso de 300 testigos que no sabían a dónde mirar ni qué creer. Y en ese silencio inquietante, el propio Grant apareció, no solo mi antiguo comandante, sino una figura que portaba la autoridad de la verdad. No estuve allí para verlo con mis propios ojos, pero quienes sí lo estuvieron, me lo describieron con detalle en el momento en que la celebración se convirtió en un ajuste de cuentas. La música había vacilado, con las copas medio levantadas, confusas, cuando entraron Grant y dos abogados. Se movía con la serena precisión que recordaba de las sesiones informativas de combate. Su postura misma exigía atención. Sin florituras, señaló la enorme pantalla que colgaba al fondo del salón, un lienzo originalmente pensado para fotos de los novios sonriendo. Las luces se atenuaron y entonces se reprodujo el video. Allí estaba yo, de pie, con el uniforme puesto, desafiante. Mi padre, con la cara roja, acortaba la distancia. Su puño impactó en mi pecho. Mi cuerpo se desplomó contra el acero, mientras la sangre brotaba sobre el lino blanco. Los gritos de asombro resonaron por el pasillo como si cada invitado hubiera recibido un golpe. Algunos se dieron la vuelta, otros levantaron sus teléfonos, grabando de nuevo lo que ya era innegable. Cuando la pantalla se apagó, el silencio se hizo más denso que cualquier himno. La voz de Grant lo rompió, firme y cortante, como una orden. Esto ya no es un asunto familiar privado, es la evidencia de una agresión criminal presenciada por 300 personas y transmitida al mundo. Los sollozos de Sofía rompieron el silencio. Se aferró al brazo de Ethan con el rímel corrido como tinta sobre pergamino. Siempre ha tenido celos de mí, gritó con las palabras temblorosas, desesperada por reescribir el guión. Pero la multitud había visto demasiado. Sus ojos ya no la seguían, se detuvieron en el eco de la violencia que se repetía en sus mentes. Esa noche, la boda que todos habían venido a celebrar se convirtió en algo completamente distinto. Un tribunal sin paredes, un veredicto escrito no por lealtad familiar, sino por la verdad expuesta en píxeles y sangre.
y por primera vez supe que mi silencio ya no era necesario. El mundo ya había hablado. Lo que comenzó como un murmullo en un salón de baile se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo. Al amanecer, el video había escalado todas las plataformas, analizado fotograma a fotograma en pantallas de televisión y teléfonos móviles. Los titulares gritaban traición, violencia y deshonra. Mi padre, otrora general condecorado, un hombre que prosperaba bajo órdenes, ahora estaba siendo investigado. Sus medallas ya no brillaban, resonaban como latas vacías contra el peso de la evidencia. Los contratos que una vez le habían asegurado su reputación se derrumbaron en una sola semana. Sus socios se apresuraron a distanciarse de su nombre. El futuro cuidadosamente planeado de Sofía se hizo añicos junto con el suyo. La familia de Ethan, pilar de su riqueza e influencia, emitió un comunicado en cuestión de días. El compromiso se rescindió de inmediato. No podemos alinearnos con tal conducta. Sus palabras cortaron más limpio que cualquier espada. Sofía siempre había creído que su mundo era intocable, pero al final, incluso la mano de su novio se escapó. Y yo, la hija que habían borrado de la historia, mi nombre estaba en boca del mundo. No como una sombra, ni como un contraste, sino como una superviviente. Cada puntada en el cuero cabelludo, cada moretón en las costillas se convirtió en un testimonio imborrable. Semanas después, cuando los médicos me dieron el alta, regresé a las montañas. La finca de Colorado se alzaba entre los pinos cubiertos de nieve como una fortaleza, sólida e indómita. Era mía, no solo por ley, sino por la sangre que había derramado para conservarla. Cambié las cerraduras la primera noche. Al amanecer subí al balcón y fijé una nueva bandera estadounidense al asta, dejándola ondear con el viento de la montaña. Esto, susurré mientras observaba cómo los colores se desplegaban contra el sol naciente, es territorio que luché por conservar. Las mañanas se convirtieron en rituales. El café humeaba en mis manos, el cielo se desvanecía del violeta al dorado, el silencio llenaba los espacios donde una vez reinaron las voces de mi familia. Aquí no había juicios ni comparaciones, solo el eco de las montañas y el ritmo constante de una respiración que finalmente era completamente mía. Pensé en las guerras en el extranjero, donde los caballeros se dedicaban a escuchar el estallido de los disparos, y pensé en la guerra dentro de mi propio linaje, librada no con rifles, sino con expectativas, silencio y puños. Había sobrevivido a ambas. Cuando la primera luz rozó las cimas, susurré al viento, sobreviví a la guerra, sobreviví a mi familia y esta vez gané. Muchas gracias por ver y acompañarme durante esta historia. Me encantaría saber qué opinan, qué parte les llegó más. Compartan sus opiniones en los comentarios y díganme desde qué lugar del mundo nos escuchan. Sus voces hacen que estas historias cobren vida. Si aún no lo han hecho, únanse a nuestra comunidad suscribiéndose.